Amén. Estamos muy acostumbrados quizá a ver diferentes concursos, diferentes castings o algo así, y en estos concursos pues muchos se presentan y quizá es para una posición o se presentan como candidatos para algo. Muchas veces es un concurso de música y ahí van y pues tienen que hacer algo, tienen que cantar o tienen que cocinar si es un concurso de cocina o tienen que hacer cualquier cosa porque se va a elegir a alguien para que sea el ganador, el rey de la música de este concurso, el rey de la cocina o el rey de la belleza o la reina de la belleza o lo que sea. Y en este texto que hemos leído, después que Israel se sabía que iban a elegir un rey, que un rey iba a ser elegido, pues esperaríamos un casting, una elección, un concurso, que diferente gente, diferentes personas de Israel se pusieran como candidatos, el de Judá, o el de tal, o el de lo otro. Yo soy candidato, yo quiero ser candidato para ser rey, pero no vemos eso aquí. Es más, después del capítulo 8 la gente se va a su casa y es Dios el que va a ser el jurado, es Dios el que Él solo va a elegir al próximo rey. Entonces pensaríamos, claro, esto lo explica todo, Dios conoce el corazón, Dios lo sabe todo, Él es el más apto, así que Dios lo que va a hacer es que va a mirar todos los corazones y todas las personas, y el que sea el más apto para ser el rey, a ese lo va a poner como rey. Pero nos equivocaríamos si pensáramos eso, porque Dios, vemos que no elige aquí al más apto, sino que elige a alguien que parece totalmente incapaz, que es totalmente incapaz, pero Dios lo transforma. Y hablando de concursos, quizá os acordáis alguno de vosotros de un concurso que quizá había 20 años, se llamaba, o por ahí, Lluvia de Estrellas, que era un concurso de niños. Y lo que hacían es que venían estos niños y representaban y cantaban como sus cantantes favoritos. Y no sé si os acordáis, en este concurso Lluvia de Estrellas, que lo que ocurría es que estos niños, primero ellos venían, les entrevistaban, hablaban con el jurado, y después se metían en una puerta que había como humo, y de repente se metían y luego salían, y salían ya vestidos como ese cantante que iban a representar. Había un cambio total, y era espectacular porque lo hacían muy bien, cortaban el vídeo, no era en directo, y este niño entraba por la puerta y salía completamente cambiado en 1 o 2 segundos. Y parecía un cambio espectacular, pero por supuesto el cambio más espectacular que puede haber es el cambio que hace Dios. Porque lo que hace Dios es cambiar el corazón, no cambiar nuestra apariencia, no cambiar nuestro vestido, sino es un cambio desde dentro. Dios transforma el corazón de la persona para que esa persona haga su obra. Y en estos 2 capítulos, en capítulos 9 y 10 de Samuel, vemos una transformación de corazón. Vemos que Dios, a través de Samuel, escoge a un joven desconocido y humilde y le cambia el corazón. Dios le cambia el corazón y lo llena de su espíritu para ser el primer rey de Israel. Como hemos leído ahí en el versículo 9 del capítulo 10, Dios muda su corazón. Muda significa cambiar. Dios cambia su corazón. Ahora, no puedo decir que este cambio de corazón fue el momento cuando Saúl fue salvo. Es más, no sabemos si de verdad Saúl fue salvo o no. Era uno de los debates que muchas veces teníamos en el seminario. No lo sabemos. Sí que vemos un cambio de corazón, pero la evidencia de su vida no nos deja saber si de verdad él era un hombre de Dios, si de verdad un día veremos a Saúl en el cielo, o si era un hombre de este mundo, que simplemente Dios cambió su corazón para que pudiera gobernar a su pueblo. Y en ocasiones nos parece así en este mundo, que vemos que parece que ha habido un cambio de corazón en la vida de algunos, un cambio drástico de actitud, de disposición, de deseos, de conversación, de acciones, pero luego esto se va diluyendo y nos preguntamos si el cambio fue verdadero o no. Pero Dios es el que conoce el corazón. Y en este texto hemos leído incluso que Dios descubre el corazón, Él cambia el corazón, Él toca el corazón y Él hace un cambio. En la salvación, Dios sí que hace un cambio desde dentro. Porque Dios es el único que cambia el corazón. Es más, este cambio de corazón que ocurre en la salvación es una de las promesas que Dios da en el Evangelio.
Cuando ese evangelio se está prometiendo, se está profetizando en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice Dios: yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios va a hacer un cambio de corazón cuando Él salva una alma. Cuando la Biblia habla de cambio de corazón, se refiere al corazón, a esa parte espiritual de nuestro ser, al centro de control de nuestra vida. El proverbio dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si el corazón físico es importante, ¿cuánto más importante es ese corazón espiritual del que habla la palabra de Dios? Lo debemos guardar, pero es verdad que no podemos cambiar nuestro corazón. Ese es el cambio que hace Dios. Y ese es el cambio que de verdad importa. Y si tú estás aquí y no conoces hoy a Cristo como tu Salvador, tienes aún ese corazón viejo, ese corazón duro, ese corazón pecaminoso, y necesitas desesperadamente que Dios cambie tu corazón, un cambio de corazón. ¿Sabes qué? La moda puede cambiar tu apariencia, y muchas veces la cambia. La ciencia y la medicina pueden cambiar tu salud. La filosofía puede cambiar tus ideas y tus opiniones. La religión puede cambiar tus acciones, pero solo Dios a través de Cristo, puede cambiar tu corazón. Y ese es el cambio que de verdad necesitas. Y hoy vamos a ver que Dios, a través de la obra de Cristo, cambia el corazón de hombres y mujeres pecadores y los llena de su espíritu para que hagan su obra. Hoy vamos a ver, y el título del sermón, de la predicación hoy sería que Dios cambia corazones. Dios cambia corazones. Si no te quedas con nada más, quédate con esto, que Dios a través de la obra de Cristo cambia corazones. Corazones de hombres y mujeres pecadores, y los llena de su espíritu para que hagan su obra, para que hagan sus propósitos. En primer lugar, primer punto hoy es que queremos ver que Dios cambia corazones de pecadores. Dios cambia corazones de pecadores. Dios no cambia los corazones de los buenos, porque no hay bueno ni aun uno. Dios cambia corazones de pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Dios cambia los corazones de los pecadores. ¿Y sabes qué? Cambia los corazones de pecadores insignificantes. Insignificantes. ¿Por qué? Vemos aquí que Saúl era un joven insignificante. Era un joven insignificante. En el contexto de este texto, si os acordáis de la semana pasada, Israel había desechado a Dios como su rey. Queremos un rey humano, no queremos un rey divino. Dios iba a ser y quería ser su único rey. Y ellos decían: no, queremos ser como los demás, queremos un rey humano. Dios les dijo: ah, sí, bueno, os daré lo que pedís. Así que el pueblo se va a su casa. Y estamos esperando que en el capítulo 9 empiece con este gran hombre que va a ser el rey y que Dios va a elegir. ¿Y qué encontramos en el capítulo 9? Nos encontramos con un benjamita buscando burros. Un benjamita buscando burros. Y decimos: ¿pero qué tiene esto de importante? ¿Un hombre y su siervo buscando unas asnas? ¿Pero qué tiene esto de realeza? ¿Qué tiene esto de grandeza? ¿Qué tipo de noticia es esta? Imagínate que mañana pones el telediario y te dicen la noticia más importante, última hora: a Rodolfo el granjero se le pierden 2 burros. Dirías: pero ¿eso qué tiene de importante? Nos parece algo totalmente insignificante. Además, por si no lo sabes, Benjamín, esta tribu de la que venía Saúl, era la tribu más pequeña. La tribu más pequeña de todo Israel, una tribu que encima prácticamente había desaparecido, había sido destruida por el juicio de Dios. Así que el que leía este libro de Primera de Samuel está diciendo: estos versículos nos habla de este hombre Saúl y de estas asnas. Esto seguro que no puede tener nada que ver con el rey que va a elegir Dios. El rey no puede venir de aquí. El rey, esto no tiene nada que ver, ¿no? Dirían: ¿cómo nos va a salvar este individuo? Pero tenemos que acordarnos que lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a lo sabio, que lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Encima es muy curioso cómo empiezan estos primeros versículos del libro del capítulo 9. Se nos habla de que el padre de Saúl era un hombre valeroso. Cis, este hombre.
Y luego, ¿qué se nos dice de Saúl? Que era alto y guapo, alto y hermoso, y ya está. Eso es todo lo que se nos dice él. No se habla nada de su valentía, ni de su fuerza, ni de su piedad, ni de su conocimiento de la ley de Dios, ni de sus acciones, no. Él era alto y guapo, como si eso fuera a hacer algo. Y es que Dios estaba en realidad también dándole al pueblo lo que ellos querían. Ellos querían un rey como las otras naciones, queremos ser como los demás. Queremos un rey que sea grande, magnificente, majestuoso. Pues mira, os voy a dar uno alto y hermoso. Queremos ser como los demás, queremos grandeza y esplendor. Pues mira, os voy a dar un rey que para la foto quede genial. Para la foto, cuando le pongáis esa vestidura real en su caballo, va a quedar genial para la foto. Pero esas eran las únicas características que Dios nos dice de Saúl. Ahora, es verdad, Saúl estaba haciendo lo que tenía que hacer. Como hijo obediente servía a su padre, era diligente en el trabajo y obediente, y eso nos enseña también que aunque muchas veces alguna tarea que se nos asigne sea o nos parezca indiferente, o nos parezca una tarea pequeña, siempre es importante a los ojos de Dios y Dios lo tiene en cuenta. Dios cambia el corazón de pecadores insignificantes, pero Dios cambia también el corazón de pecadores perdidos. Porque leemos aquí que Saúl y su siervo van ahí a buscar estos asnos, quizá un trabajo que decían, en unas horas lo encontramos y lo traemos. Y están 3 días ahí dando vueltas y vueltas y están perdidos, sin rumbo, no encontraban a estos burros. Y desde la perspectiva de Saúl y de su siervo quizá podrían pensar, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué todo este tiempo gastado, todo este dinero, porque tendrían que pagarse la comida, todo este esfuerzo, están haciendo muchísimos kilómetros andando, quizá corriendo? ¿Por qué todo esto? Tanto es así que en el versículo 6, el siervo de Saúl dice, mira, aquí en esta ciudad hay un varón de Dios, vamos a ir a preguntarle por qué hemos hecho este camino. Estamos aquí frustrados, sin sentido, sin rumbo. Quizá te has preguntado tú eso alguna vez. ¿Hay alguna situación que ha llegado a tu vida y te ves como que, ¿por qué Dios ha permitido esto? Estoy aquí parece que estoy perdiendo el tiempo. Parece que todo este esfuerzo que estoy haciendo, esta frustración, sin rumbo, sin sentido, sin fruto, ¿para qué todo esto? Yo muchas veces en mi vida me pregunto, el Señor permitió que yo estuviese 6 años en la universidad, en una carrera ahí en Alicante, y me pregunto, Señor, ¿por qué? Si tú me ibas a llamar para predicar tu palabra, ¿por qué permitiste esto? Pero el Señor lo sabe. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué permite Dios que yo gastara todo este esfuerzo, dinero en esta actividad? Y decimos, Señor, es que yo no he buscado tu voluntad, pero es que Dios quiere a veces que pasemos por esas circunstancias y momentos que no comprendemos, pero que Él sí que comprende. Es que nosotros vemos un cuadrito pequeño, una escena pequeñita del cuadro, pero Dios ve el cuadro entero. Es más, no solamente Dios ve el cuadro entero, Dios está pintando el cuadro entero. Él sabe lo que va a hacer, Él sabe todo. Y nosotros solo vemos un poquito y nos puede parecer sin sentido o sin rumbo. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos que nuestros pensamientos. Hace unos años leía un libro de un misionero llamado Adoniram Judson, un misionero que de Estados Unidos fue el primer misionero que fue al exterior, o de los primeros, y fue a Birmania, que hoy se llama Myanmar. Y tenía un celo por el Señor para ir allí a predicarles el Evangelio, y cuando estaba ya a punto de irse, iba a hacer un viaje a Londres para ver si ellos también iban a apoyar esta obra. Y en el viaje a Londres, de repente, lo secuestra un barco francés y pasa 4 meses encerrado en una cárcel sin que nadie sepa dónde está, sin poder hablar a nadie, sin poder ser de bendición para nadie. Y yo me acuerdo que leía esto y digo, Señor, ¿por qué haces esto? Este hombre que podría haber ido ya y estar ya allí predicando el Evangelio, y lo encierras 4 meses antes de poder ir a hablar con nadie en la cárcel. ¿Por qué, Señor? Y muchas veces nos parece cosas así que ocurren en nuestra vida. Y a Saúl y a su siervo les parecía así. Por supuesto, en la vida de Adoniram Judson, Dios lo estaba preparando para todo lo que iba a sufrir allí en el campo misionero. Pero aquí, en la providencia de Dios, Dios hizo que este viaje, que parecía sin sentido, de Saúl y de su siervo, fue un viaje crucial. Un viaje que iba a cambiar toda la vida de Saúl por el encuentro
que él tuvo con Samuel, un encuentro que cambió y transformó toda su vida. Ellos no lo sabían, pero Dios lo sabía desde el principio. Ellos pensaban que estaban perdidos. Y si estás aquí, te quiero decir también, si estás aquí sin Cristo, te tengo que decir que estás mucho más perdido de lo que estaba Saúl y su siervo aquí. Estás sin rumbo, estás sin dirección, estás deambulando, no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas, no sabes qué haces aquí, no sabes el camino que debes tomar, porque Cristo es el único camino al cielo, a la gloria, a la paz con Dios, y Dios quiere cambiar el corazón de pecadores perdidos. Pero también Dios cambia el corazón de pecadores depravados. Saúl era de la tribu de Benjamín. Y Benjamín no solamente era una tribu pequeña, insignificante, pero era una tribu también que se había depravado en el pecado. El libro de Jueces acaba con una historia que la mencionamos ya unas semanas, una historia horrible, de las historias más horribles que aparecen en la Biblia. Es la historia de un levita, uno de la tribu de Leví y su concubina, capítulo 19 al 21 de Jueces. Este levita y su concubina llegan a una ciudad, la ciudad de Gabaa, allí en Benjamín, y llegan y necesitan que alguien los acoja, pero están ahí en la plaza del pueblo y nadie quiere saber de ellos. Quizá les miraban por la ventana así, nadie los acoge, hasta que un hombre extranjero los ve y les dice: no podéis estar aquí esta noche en la plaza del pueblo, veniros a nuestra casa. Así que el levita y su mujer van a la casa de este hombre, ¿y qué es lo que ocurre? Esa noche dice que todos los hombres, del mayor al menor de esa ciudad, vienen, tocan a la puerta de este hombre que los había acogido, de este extranjero, y le dicen: saca a este levita que ha venido, y básicamente le dicen: queremos tener relaciones con él. ¡Horrible! Todos los hombres de la ciudad querían hacer este gran pecado de homosexualismo con este hombre. Deseos incontrolados, pero no solo eso, cuando empiezan a haber violencia y empiezan a pegarle a este hombre que decía que no, este levita, en su cobardía y desinterés, saca a su mujer, a su concubina, y todos estos hombres malvados de esta ciudad abusan de ella y la violan hasta que muere. Una ciudad malvada. Tanto es así que todo Israel, cuando escucha esto, se reúne para atacar esta ciudad y para acabar con estos hombres. Pero la tribu entera de Benjamín, en vez de entregar a estos hombres malvados, dicen: no, queremos persistir en nuestro pecado. Como hoy vemos que el mundo hace lo mismo. Queremos persistir y defender nuestro pecado, y defienden eso, y hay una guerra civil en Israel, todo Israel luchando contra Benjamín. Y aunque muchos mueren al final, Benjamín, esta tribu es derrotada, tanto que solo les quedan 600 hombres. Solo quedan 600 hombres en esta ciudad, en esta tribu. Una tribu depravada en el pecado que estaba defendiendo el peor o de los peores pecados de asesinato, violaciones, homosexualismo y más. Y cuidado hablando de esto, que no nos engañe el mundo, y más en este mes que estamos viviendo, el mes del orgullo LGTBI, porque Dios en la palabra lo dice bien claro: Dios aborrece el homosexualismo, y su juicio caerá sobre cada pecador, y el homosexualismo es pecado. Y quizá decimos: es que nacen así, ¿no? Pues la única verdad es que todos nacemos pecadores, sí, todos nacemos pecadores, pero eso no es excusa para el pecado, no es excusa. Dios en la Biblia lo deja bien claro, que Dios aborrece estas prácticas, y Dios juzgó estas prácticas homosexuales en su palabra. En Sodoma y en Gomorra las juzgó, y también aquí, en la ciudad de Gabaa, las juzgó, una ciudad tan malvada. Pero ven conmigo a 1 Samuel 10, 26, y esto nos sorprende. 1 Samuel 10, 26, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa, ¿dónde? A su casa en Gabaa. ¿Cómo? Señor, ¿cómo haces esto? ¿Cómo, Señor, que tú eliges al primer rey de Israel de la ciudad más mala y perversa que hay en todo Israel? Señor, no puedes hacer esto, Señor. Señor, no puedes hacer esto. Ellos son unos depravados, homosexuales, luego también han violado, tienen un pasado horrible. Señor, te estás equivocando, esta ciudad no es la que tú quieres elegir. No hay otra ciudad en Israel que había caído más bajo que ellos. ¿Por qué no la ciudad de Hebrón?
la ciudad de Caleb, este hombre que sirvió al Señor, este buen espía? ¿Por qué no la ciudad de Ramá, la ciudad de donde era Samuel, este buen juez? ¿Por qué no la ciudad de donde era Josué? ¿Por qué no esas ciudades? ¿Por qué escoges a esta ciudad tan malvada? ¿Por qué escoges a Saúl de Gabaa? Podríamos preguntarle también, Señor, ¿por qué escoges a la mujer samaritana para hablarle? Era la mujer más inmoral que había en toda Samaria, con todas las buenas mujeres que habría en Samaria, mujeres morales que tenían sus casas y sus maridos y sus hijos bien, y escoges, Señor, a la mujer más inmoral de toda Samaria. ¿Por qué haces eso, Señor? Señor, ¿por qué escogiste a Saulo de Tarso, el otro Saúl? Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, que era un asesino de cristianos, un terrorista. ¿Por qué le escoges a él, Señor? Son demasiado pecadores para que los escojas. Señor, quizá decimos lo mismo, tráenos familias a esta iglesia, pero familias morales, familias con buena educación, gente de bien, pero no nos traigas a los inmorales. Pero es que nos equivocamos, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, ¿por qué escoges a pecadores tan malos? Y después te tienes que preguntar, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Porque tenemos que quitar todas las excusas y examinar bien nuestro corazón y ver que en nuestro corazón está lleno de perversidad. Nuestro corazón está lleno de maldad y nuestra última pregunta, y la pregunta que tenemos que hacer es, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Yo conozco mi pecado con todos los privilegios que he tenido y no hago más que caer en pecado cada día por omisión y por comisión, porque no hago lo que debo hacer y hago lo que no debo hacer. Señor, cada mandamiento que tú dices en tu palabra lo he roto. Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Cuando el pecado abunda, dice la palabra, sobreabunda la gracia. ¿Qué harías hoy si el hombre o la mujer más malo, más miserable de tu pueblo, el más traidor o traidora, el más mentiroso, el más fornicario, adúltero, el más ladrón y violento, el más borracho, el que está en todas las peleas, ¿qué harías hoy si hoy entra por la puerta de la iglesia, viene aquí y el Señor lo salva? ¿Qué harías hoy? ¿Cómo reaccionarías tú ante eso? ¿Cómo reaccionarías? Hubo aquí en Israel unos perversos, dice unos perversos que cuando vieron que Dios había escogido a Saúl de Gabaa, dijeron, no queremos saber nada de este, él tiene un mal pasado, es de una ciudad que es perversa, no queremos saber nada de esto. Y es que si tú crees que Dios debería elegir y salvar a los buenos, te estás equivocando porque no hay ninguno bueno. ¿Qué harías si esta persona entra por la puerta de la iglesia? ¿Dirías, aleluya, Señor, por haberlo salvado? ¿O dirías, ¿qué hace ese aquí? ¿Qué hace ese aquí? Este no es sitio para esa persona. Estará fingiendo seguro. ¿Qué harías tú? Si crees que Dios no debería elegir y salvar a aquellos que han sido tan pecadores y depravados, te tengo que decir que no tienes ni idea de lo que es la gracia de Dios, e incluso que quizá no la has recibido en tu corazón, aún estás en tus pecados, porque si vas incluso a la lista de héroes de la fe en Hebreos 11, héroes de la fe, encontrarás ahí a borrachos como Noé, a asesinos como Moisés, a mentirosos como Abraham y como Jacob, a adúlteros como David, a prostitutas como Rahab. Te las vas a encontrar ahí en el libro de Hebreos capítulo 11. A estas personas Dios las escogió, Dios las salvó, pero Dios las transformó también y les dio una vida nueva y cambió sus corazones. Y es que Dios elige sin condiciones. La elección y la salvación de Dios es incondicional. Dios no elige porque te ve bueno, porque hay algo en ti ahora y por eso te elige, porque eres buena persona. No hay buenas personas, eso es un mito. Dios tampoco elige, como algunos piensan, porque ve algo en ti para el futuro. Tú en el futuro vas a tener fe, vas a obrar bien, pues yo te elijo. No, la elección de Dios es incondicional, sin condiciones. ¿Por qué salva a Dios? ¿Por qué elige Dios? Porque Él quiere. Él nos escogió, dice Efesios, nos predestinó en Cristo antes de la fundación del mundo y dice, según el puro afecto de su voluntad. Eso significa porque a Dios le dio la gana, porque Él quiso, por eso lo hace. Él dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia.
La Biblia pregunta, ¿por qué Dios nos amó? Y la respuesta es, porque nos amó, porque Él quiere. Cuesta aceptarlo, sí. Cuesta aceptarlo porque creemos que hay algo bueno en nosotros. Creemos que algo de bueno había en mí, ¿no? Algo de bueno había. Cuesta aceptarlo también porque no queremos a veces que Dios salve a personas tan pecadoras, no, a esa persona no. Hace unos años, justo en esta época, fui a una iglesia en Irlanda del Norte, tenía que predicar mañana y tarde en esta iglesia, y justo el día de antes, en esta iglesia, justo el día de antes de este culto que tenía que ir yo, había sido en Belfast, allí en Irlanda del Norte, el desfile del orgullo gay. Y había habido unos hombres de esta iglesia, hombres con mucho celo por el Señor, pero quizá también con orgullo, que habían ido, y yo no digo si esto está bien o mal, habían ido a este desfile a protestar, con unos carteles con versículos a protestar en este desfile del orgullo gay. Y claro, vinieron el domingo y había una reunión de oración antes del culto. Y claro, estaban hablando de cómo toda la perversidad que había en este desfile, cómo traían a niños incluso para que vieran todo lo que ocurría ahí, cómo el mundo estaba depravado en todo esto. Y uno de estos hombres se puso a orar, y su oración era simplemente, Señor, acaba con ellos, júzgalos, son gente tan depravada, corrompiendo a niños, Señor, júzgalos, acaba con ellos, han llegado demasiado lejos. Se le olvidó a este señor que todos hemos pecado, que todos hemos llegado muy lejos, pero que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y luego dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero ¿sabe lo que les dice después? Y esto erais algunos. Los corintios habían estado en todas estas cosas. Había homosexuales que se habían convertido, había adúlteros, había estafadores, había fornicarios que se habían convertido de todo eso. Y dice, ya habéis sido lavados, habéis sido santificados. Dios cambia el corazón de pecadores depravados, incluso en estos pecados de los que hemos hablado, y los trae a Él. Les cambia el corazón para que no sigan en esos pecados, sino que vengan a Cristo. Habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Que muestra de la gracia de Dios, que Dios cambiara el corazón de una persona como Saúl, viniendo de esta ciudad tan depravada. Dios cambia el corazón. Pero en segundo lugar queremos ver que Dios cambia corazones a través de Cristo. A través de Cristo. Dios iba a cambiar el corazón de Saúl, de este joven insignificante, de este joven pecador, de este joven con un trasfondo horrible. Dios iba a transformar su vida radicalmente, iba a cambiar su corazón. Pero lo iba a hacer a través de alguien, a través del escogido de Dios, de Samuel, que en este caso iba a hacer la labor de mediador. Aunque por supuesto solo hay un mediador con mayúscula entre Dios y los hombres, Jesucristo. En el versículo 9 se nos dice que al volver Saúl la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, le cambia Dios el corazón. Su encuentro con Samuel le había cambiado la vida. Su encuentro con Samuel le había cambiado la vida. Y en este encuentro vemos que Samuel le conoce, Samuel come con él, Samuel habla con él, Samuel le unge y Samuel profetiza sobre él. Y tú, si estás aquí sin Cristo, necesitas un encuentro con Él. Necesitas un encuentro con Cristo. No me refiero a que vayas a tu casa y tengas una visión en que veas a Cristo. No me refiero a que vengas delante de una imagen, nada así. Sino a que a través de la Biblia, la revelación de Cristo, tú tengas un encuentro con Cristo. Te pongas delante suya, le conozcas, pases tiempo con Él, hables con Él y Él obre en tu vida. Y es que solo Dios transforma vidas, solo Cristo cambia un corazón pecador en un corazón humilde y santo. Y es que necesitas un trasplante espiritual de corazón y solo Cristo es el cirujano, el único cirujano que lo puede hacer. Cristo es el único cirujano que puede trasplantar tu corazón espiritual. Te pregunto, ¿le has conocido? ¿Le has conocido? ¿Has conocido a Cristo? En el versículo 15 al 21, Saúl conoce a Samuel.
Y es muy interesante que antes leemos que Saúl no tenía ni idea de quién era Samuel, ni idea. Aunque Samuel era juez y profeta, el criado de Saúl sí que sabía, pero Saúl no. Y Samuel tampoco conocía a Saúl, aunque Dios se lo dice. Así que van a este vidente o profeta, como lo llaman, para que les diga qué pasa con los burros, para qué han salido. Y conoce Saúl a Samuel. Te pregunto, ¿conoces tú a Cristo? ¿Le conoces personalmente? No solamente que oyes de Él, ¿tienes una relación con Él? Y es curioso que Samuel, antes de nada, le avisa ya por dónde van los tiros, cuando le dice, Saúl, no te preocupes por estos burros, porque Dios te va a dar todas las riquezas de Israel. ¿A mí? ¿A mí? Saúl responde con humildad, le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y cuando conocemos a Cristo, Él nos da todas estas promesas de todo lo que Él nos va a dar. Vamos a ser adoptados en su familia, vamos a ser justificados, vamos a estar con Él en el cielo, vamos a tener un verdadero gozo en esta vida. Nos da todas estas promesas cuando le conocemos. Te pregunto, ¿le conoces? Pero leemos después que Saúl comió con Samuel. Y te pregunto a ti, ¿has comido tú con Cristo? Dices, uy, ¿he comido yo con Cristo? Pues Saúl comió con Samuel y era un banquete especial, un banquete en el que primero había un sacrificio. El sacrificio siempre está, en toda la Biblia leemos del sacrificio siendo central, porque el sacrificio de Cristo estaba en vista, el sacrificio es central, pero esta comida y este sacrificio iba a ser bendecido por Samuel. Entonces una buena costumbre de bendecir la comida antes de comerla. Samuel leemos que los lleva en el versículo 13 a la sala del banquete. Y es curioso, a Saúl y a sus siervos, que eran donadies insignificantes, los pone ahí a la cabecera de la mesa, donde se ponía la gente importante. Y no solo eso, había una porción, una chuleta especial que estaba reservada para Saúl. Lo mejor de lo mejor para él. Y lo más importante de todo, Samuel come al lado de estos hombres. Piensa en nuestra relación con Cristo. ¿Comes tú con Cristo? Y no me refiero a comer físicamente con Él o simplemente a bendecir los alimentos antes de comer. Me refiero a venir en humildad a Él, a pasar tiempo con Él, a recibirlo, a comer y a beber de Él. En Apocalipsis 3:20 no leemos que Cristo dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere comer contigo, Cristo quiere pasar tiempo contigo. ¿No es esa la razón por la cual invitamos a gente a comer? No simplemente para que vea lo bien que cocinamos, sino para pasar tiempo con esa persona, y Cristo quiere pasar tiempo contigo. ¿Estás pasando tiempo tú con Él? No solo eso, Él te pone en un lugar especial en su banquete, te da una porción especial, como José se la dio a Benjamín, su hermano, como Samuel se la da aquí a Saúl, así Cristo te la da a ti, una porción especial, te da lo mejor de lo mejor. Nos dice Efesios que Él nos da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o incluso de lo que podemos imaginar. Es eso lo que nos da Dios. Él te quiere llevar a esa casa del banquete para que pases tiempo con Él. Te pregunto, ¿comes con Él cada día? ¿Pasas tiempo con Él? Te pregunto también, ¿has hablado con Él? Es aquí muy especial, Samuel y Saúl no solamente se conocen y comen juntos, sino que pasan tiempo hablando en conversación del versículo 25 al 27. Y es muy interesante porque van al lugar alto, seguramente oran juntos allí, y después Samuel habla con él por la tarde en la terraza, quizá mirando el atardecer. Allí hablan juntos. Qué especial para Saúl recibir toda esta instrucción de Samuel, y qué importante para los jóvenes que reciban instrucción de aquellos que son mayores y más maduros que ellos. Pero qué importante es para todos que hablemos con Cristo, que hablemos con Él cada día, pasemos tiempo con Él, hablando con Él, le traigamos nuestras cargas y escuchemos su palabra. Pero no solamente eso, también Samuel unge a Saúl, y te pregunto, ¿te ha ungido a ti Dios y te ha llenado de su espíritu? Si eres salvo, sí que lo ha hecho. En el versículo 1 del capítulo 10 leemos que Samuel unge a Saúl con aceite como príncipe de Israel para que Saúl gobierne Israel. Saúl fue ungido con aceite, pero después leemos
que fue ungido con el Espíritu Santo, Dios le envió el Espíritu Santo, vino a él con poder. En el Nuevo Testamento no leemos que tenemos que ser ungidos con aceite, sino que cuando una persona es salva, entonces somos ungidos con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama la unción del Santo, dice Primera de Juan. Primera de Juan 2:27 dice que la unción permanece en nosotros. La tenemos para siempre, al Espíritu Santo, aquellos que hemos creído en Cristo. Es más, dice que la unción, el Espíritu Santo, nos enseña las cosas. Y es verdadera, no es mentira, y que debemos permanecer en Él. Es más, la unción, el Espíritu Santo nos da poder. Cuando dice ahí en el capítulo 10, el versículo 10, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, viene con poder. Quizás dices, es que yo soy muy callado, muy tímido, muy cobarde. Yo nunca podría hablarle a nadie de Cristo. Pero Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como Saúl recibió poder, así lo recibimos nosotros para ser testigos, para vencer al diablo, para luchar contra la tentación. Por eso Samuel le dijo a Saúl, cuando esto te haya ocurrido, haz lo que te viniere a la mano para hacer, porque Dios está contigo. Versículo 7 del capítulo 10. Si tienes al Espíritu Santo en ti, haz lo que el Señor ponga en tu mano para hacer, sírvele, vive para Él, no temas, no te dé temor hablar por Cristo, no te dé temor vivir por Cristo, morir incluso por Cristo. El Espíritu Santo vive y mora en el verdadero cristiano para siempre. Esta unción que recibimos cuando somos salvos es para siempre. Pero cada día debemos pedir no tanto esa unción, sino ser llenos. Porque tenemos grietas, tenemos fisuras, tenemos que ser llenos una y otra vez del Espíritu Santo. Y ya al final te digo, ¿te ha revelado Dios su palabra? Dios cambia corazones a través de Cristo, es a través de Cristo que lo hace. Saúl, su corazón fue cambiado, y otra de las características es que Samuel profetizó sobre él, sobre lo que le ocurriría, las señales, lo leemos del versículo 2 al versículo 8, las señales que le tenían que confirmar lo que Samuel le había dicho. Hoy en día no necesitamos señales milagrosas ni profecías de lo que me va a ocurrir mañana o lo que me va a pasar en la vida, porque tenemos ya la profecía final. Tenemos la palabra de Dios, es más que suficiente. Este libro te va a decir lo que debes de hacer para el Señor. Este libro es suficiente. Nos habla de la gloria que nos espera, nos habla de las tentaciones con las que seremos tentados, nos habla de dónde buscar refugio, de la voluntad de Dios para nuestra vida. Todo lo encontramos aquí. Lee la Biblia, encuentra al Señor ahí. La gente dice, quiere una revelación especial de Dios. Esta es toda la revelación especial de Dios. Dios cambia corazones, corazones de pecadores, y Dios cambia corazones a través de Cristo solamente. ¿Le conoces? ¿Has hablado con Él? ¿Has comido con Él? ¿Te ha ungido con su Espíritu? ¿Pasas tiempo con Él y ha revelado su palabra a ti? Y en tercer lugar, y ya para acabar, Dios cambia corazones para hacer su obra. Dios cambia los corazones para que se haga su obra. Leemos aquí que Saúl hizo la obra de anunciar la palabra de Dios. Todas las señales que Samuel le había dicho se cumplieron, y una de ellas, la más importante, es que Saúl fue y profetizó. Los que le conocían se asombraron mucho. Antes Saúl no había estado nada interesado en todo esto, y ahí estaba Saúl profetizando, anunciando la palabra de Dios. Eso es lo que es profetizar, hablar la palabra de Dios. ¿Qué había pasado? Pues que Dios le había cambiado el corazón. Y cuando Dios cambia un corazón de un cristiano, Dios va a hacer eso. Dios va a hacer que tú tengas un deseo de hablar la palabra de Dios, de hablarle a otros, de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. La gente se sorprenderá como se sorprendieron aquí de Saúl. También Saúl entre los profetas, si te acuerdas, también se sorprendieron del otro Saúl, del Saulo del Nuevo Testamento. Cuando Dios cambió su corazón, la gente decía, pero este que nos estaba persiguiendo, ahora está predicando. Pero Dios, cuando cambia el corazón, lo hace para que hagamos su obra de anunciar su palabra. Me pregunto, ¿qué dicen de ti los que te ven? Dicen, mira, también estás tú entre los que anuncian la palabra, también estás tú entre los evangélicos, también eres tú predicador o predicadora.
Dios cambió los corazones para eso, pero también no solamente para hacer la obra de anunciar su palabra a cada persona que nos rodea, pero también su obra de liderar, porque esa era la obra que Dios quería que Saúl hiciera, liderar y gobernar al pueblo para luchar contra los enemigos. Por eso al final todo el mundo dice ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y lo eligen como rey de Israel. Pero Dios también cambia los corazones para que haga su obra de liderar, su obra de anunciar su palabra, pero su obra en humildad. Y vimos aquí una característica muy importante de Saúl en estos primeros pasos como rey, la humildad. Después se nos dice que Saúl en este tiempo pensaba que era pequeño a sus propios ojos. Había sido elegido como rey y ungido, pero él se consideraba pequeño en sus propios ojos. Había humildad, un rasgo muy importante de cada cristiano. Él no estaba con orgullo diciendo, yo voy a ser el rey. No, actuó en estos primeros pasos con humildad. Vemos que Saúl oculta sus honores. Cuando su tío pregunta, ¿qué te ha dicho Samuel? Él no dice, me ha dicho que voy a ser rey. No, él simplemente le dice, Samuel me dijo lo de los burros y no dice nada más. Y lo oculta los honores que ha recibido. Cuando viene alguien y te habla de todos los títulos que tiene y de los doctorados que tiene y de la carrera que tiene y de todo lo que tiene, pues eso ya te habla del orgullo de esa persona que tiene que decir todos los honores que tiene. Pero justo lo contrario, muchas veces te cruzarás con gente que tiene muchos honores, que ha recibido muchos honores, pero no te dice nada. Y así estaba haciendo Saúl en este momento, viviendo en humildad. También vemos que se esconde. Van a elegir rey y vienen todas las tribus y se va eligiendo primero la tribu de Benjamín, después la familia y después Saúl va a ser el rey. ¿Y dónde está Saúl? Había desaparecido, no lo encontraban. Y Saúl de repente preguntan a Dios y Dios dice, está ahí escondido detrás del equipaje, detrás de las maletas, ahí está escondido Saúl. ¿Por qué se escondió? Porque reconocía, se veía como incapaz para esto. Había humildad en él, porque también sabía que había sido un pecado el pedir un rey y estaba con temor. También sabía que era una tarea muy difícil luchar contra los enemigos. Quizá decía, si no aparezco, si me escondo, elegirán a otros. Saúl se escondió por humildad y también otra muestra de humildad es al final de todo. Cuando leemos en el capítulo 10, versículo 27, que algunos perversos decían, ¿cómo nos va a salvar este que va a ser rey? Y él en vez de decir, yo soy el rey, a la cárcel todos, yo soy el rey, a por ellos, no, él disimula, él se calla. Aunque se burlan de él, él nos dice ahí la palabra que disimula, aunque no le traen presente, él simplemente lo deja pasar, no reclama sus derechos como rey. ¿Os recuerda eso a nuestro Señor Jesucristo? Quien es el Rey de Reyes, el que no abrió su boca. Cuando se burlaban de él, él calló. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 de Pedro 2:23. Los perversos miran a Cristo y dicen, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Cómo nos va a salvar este? Este que nació en un pesebre tan pobre, ¿cómo nos va a salvar? Este que está diciendo allí, venid a mí que soy manso y humilde, ¿cómo nos va a salvar a alguien manso y humilde? Míralo allí, en la cruz, en debilidad, ¿cómo nos va a salvar a alguien tan débil? Eso dicen los perversos. Pero aquellos que reconocen su necesidad, su pecado, aquellos que vienen a Cristo en humildad, reconocen a Cristo, el manso y humilde, el que nació en un establo, el que murió en la cruz como su único Señor y Salvador. No cometas ese error. La humanidad sigue en su decadencia, rechazando a Dios y a Cristo. Las naciones siguen en su rebeldía contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, quitemos de encima de nosotros todo lo que nos recuerde a Dios, no hay Dios, olvidémonos de Dios. Muchas iglesias incluso siguen en apostasía, olvidándose de Dios, de Cristo, desechando al Señor como su único Rey, como hizo Israel. Muchos individuos también, incluso algunos que se llaman cristianos, otros no, y quizá estamos orando por muchos de ellos y siguen en su dureza de corazón, con su rebeldía, con sus deseos pecaminosos, y a veces nos desesperamos al ver todo esto. Y decimos, es que no hay solución, es que no hay nada que hacer, ya han llegado demasiado lejos, ya no hay vuelta atrás, es que ya no puedo, es que ya ha pasado tanto tiempo, llevo tanto tiempo orando, lo voy a dejar ya.
Pero esta historia nos da mucho ánimo. ¿Por qué? Porque Dios cambia corazones. Dios cambia corazones y Dios puede cambiar el corazón de esa persona por la que llevas orando quizá años. Nada imposible para Dios. Dios cambió el corazón de Saúl y le trajo a él. Nada imposible para Dios. Mi confianza está en el Dios que cambia corazones. No hay corazón demasiado duro que Él no pueda romperlo. No hay corazón demasiado alejado que Dios no pueda alcanzarlo. No hay corazón demasiado indiferente que Dios no pueda sacudirlo e inquietarlo. No hay corazón demasiado frío que Dios no pueda calentarlo. No hay corazón demasiado herido que Dios no pueda sanarlo. No, mi Dios cambia los corazones. Ayúdanos, Señor, a tener esa confianza total en que tú cambias los corazones. Y muchas veces oro y digo, quítame, Señor, esa actitud muchas veces cínica que tengo. Ya esta persona no va a cambiar. Sí, Dios puede cambiarlo. Esa actitud orgullosa, esta persona es demasiado pecador. Señor, ayúdame a saber que tú cambias el corazón y más que nada, Señor, ayúdanos a decir, cámbianos el corazón. Cámbianos el corazón, cambia mi corazón cada día. En Proverbios 23:6, dice ahí Dios, a ti y a mí, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere coger tu corazón, que tú se lo des voluntariamente y Él cambiarlo completamente y hacerlo para su gloria. Dios cambia corazones de pecadores. Dios cambia corazones, por supuesto, a través de Cristo, pero Dios cambia corazones para que hagas su obra. Dáselo a Él. Dale tu corazón a Dios en el día de hoy. Pedimos que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.